Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir viendo temas de estadística inferencial. Vamos a entrar en materia, tal cual. Tenemos un ejercicio dentro del primero, el ejercicio número 5. Ahí nos están pidiendo aplicar la fórmula de las combinaciones, que ya la vimos en la clase anterior. Entonces nos dicen, la Ciudad de México tiene 16 alcaldías, esta es la N, y necesito que las ordenes en grupos de dos. El tamaño del grupo se llama K. Ok. Entonces, nada más rápido, les voy a dar un poquito de ayuda de cómo se resuelve esto. Ya lo deberían saber, pero quiero facilitarles un poco la vida con este ejercicio. Vamos. Entonces, la fórmula es combinaciones de n grupos de tamaño K. Quedamos que la fórmula era como sigue. N factorial, n menos k factorial por k factorial. Revisen sus notas de la sesión anterior, ya habíamos hecho esta fórmula anteriormente. Muy bien. Sustituyendo, ¿qué les voy a recomendar para que se simplifiquen mucho la vida haciendo este ejercicio? Pues utilizar las propiedades del elemento neutro y absorbente de la, de la división y de la multiplicación. ¿De qué estoy hablando? De lo que les dejé estudiar hace tiempo en el Classroom. Revísenlo, está entre los videos de matemáticas básicas. Entonces, sustituyendo, pues este ejercicio, digamos, es más largo o puede parecer más largo que el que hicimos en el pizarrón la vez anterior. El ejercicio, vuelvo a repetir, me estoy refiriendo a la quinta pregunta del primer ejercicio que ustedes están haciendo en su casa y que me tienen que entregar esta semana. Aparentemente es más largo, pero vamos a ver cómo no es para espantarse, ni mucho menos. Nos podemos simplificar mucho la vida con esto. Para empezar, lo voy a sustituir aquí. Arriba tenemos un 16 factorial, después un 16 menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Correcto? La n la sustituimos por 16 y la k la sustituimos por 2 en todos los casos. Y bueno, haciendo las operaciones, pues ya encontramos que esto se vuelve 16 factorial sobre 14 factorial por 2 factorial. En Classroom hay una nota, vuelvan a leer el Classroom sobre factoriales para que se acuerden. No me vayan a hacer, disculpen la expresión, barrabasadas, ¿no? En alguna ocasión me ha tocado algún alumno que se le hace muy fácil decir, 14 por 2 factorial, ¿cuánto es? Pues 14 por 2, 28. Es 28 factorial, maestro. No, 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 no. Los números factoriales no los pueden estar multiplicando, ni sumando, ni restando, ni dividiendo entre sí. Eso muy, muy presente. Voy a usar una expresión de mi época, pamba al que haga eso, ¿no?
Los números factoriales primero los tenemos que convertir a los números que los componen, cada uno, y ya después esos números se pueden multiplicar, se pueden sumar, se pueden restar con otros números, mientras no sean factoriales tampoco. ¿Sí? No me vayan a estar diciendo, no me vayan a estar saliendo con esas cosas. Dicho de otra forma, este 14 primero lo tenemos que convertir a 14 por 13 por 12 por 11 tatatán, 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 hasta por 1, antes de hacer cualquier otra cosa. Y este 2 también, a 2 por 1, antes de hacer cualquier operación con ellos. Por favor. Aquí les digo, ¿lo tienen claro? Y me imagino a ustedes diciéndome que sí. Creo que está bastante claro. Vamos a hacerlo de forma práctica. Y perdonen, estoy trabajando con un pizarrón mucho más pequeño que los que tenemos en el salón. Por eso tengo que estar borrando más. Voy a borrar esta parte y espero que ya hayan podido anotar. Y vamos a hacer la transformación de esta de números factoriales a números reales. Ok. Empezamos arriba. El 16 factorial se convierte en 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Voy a hacer el pizarrón un poquito más para acá. Por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y me alcanzó? Apenitas, pero sí me alcanzó. Ahora bien, abajo, ¿qué tenemos que hacer? Primero el 14 lo convertimos en los elementos que lo integran. 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Posteriormente, aquí ya tenemos un signo, un asterisco, nos representa multiplicación, o también se puede representar como lo hago acá arriba con un punto, ¿verdad? Entonces, el 2 factorial lo tengo que convertir en los elementos que lo integran, que son 2 por 1. Y este signo de multiplicación de acá se pone acá. Puedo poner el asterisco, puedo poner el punto, da exactamente lo mismo. Estoy hablando de la misma cosa, son multiplicaciones, ¿vale? Ahora, vamos a utilizar las propiedades del elemento neutro y absorbente, porque esto es un chorizazo, ¿no? Sí, lo podemos hacer con la calculadora, pero aún así nos vamos a tardar más de lo que deberíamos. Entonces, y aparte, nos arriesgamos más a que se nos pase poner un número y un solo número que nos falte o que nos sobre nos va a generar una diferencia muy grande. Nos incrementa la probabilidad de cometer un error. Entonces, vamos a simplificar. Vamos, repito, a utilizar las propiedades del elemento neutro y absorbente. Lo que los profesores de la secundaria, de la prepa, que son más chicharroneros, se acordarán ustedes, nos dicen, ay, es que vamos a cancelar. No, no, no es que canceles nada. Simplemente vas a convertir todos estos valores que puedas, los vas a convertir a 1. Y como finalmente cualquier número lo puedes multiplicar por 1 todas las veces que quieras y va a seguir siendo el mismo, esa es la propiedad del elemento neutro. Entonces, pues básicamente, como lo puedes multiplicar por 1 todas las veces que quieras, entonces eso te permite cancelar ahorita muchas cosas. Lo explico un poco más despacio. Primero vamos a buscar dividir todos los números de arriba por un número de abajo que sea el mismo para convertirlo en 1. ¿Por qué? Porque un número dividido entre sí mismo
se vuelve uno. Y después esos unos que van quedando, pues se van multiplicando por todo lo demás. Y como finalmente un número multiplicado por uno es igual, entonces los unos se van volviendo redundantes y se pueden ir quitando o cancelando, como le gusta decir a muchos profes, ¿no? Entonces, este 16 está arriba, no hay ningún 16 abajo, entonces no puedo cancelar, como se dice ahí, ¿no? Este 15 está arriba, no hay ningún 15 abajo, entonces tampoco. Pero aquí donde ya me empiezo a divertir es a partir del 14, porque un 14 arriba, 14 abajo. Voy a usar otro color para no aburrirnos. Después, este 13 tiene otro 13 abajo, entonces 13 entre 13 es uno, se van. 12 entre 12 es uno, se van. 11 entre 11 es uno, se van. 10 entre 10, 9 entre 9, 8 entre 8, 7 entre 7, 6 entre 6, 5 entre 5, 4 entre 4, 3 entre 3, 2 entre 2, uno entre uno. Y este 2 y este uno se quedaron solitos porque ya no hay ningún 2 ni ningún uno arriba. Ya estos son comillas mías hechas con las manos. Ya los cancelé. ¿Sale? Bueno, estoy dando unos segundos porque me imagino que están anotando en su casa. Deberían, o sea, más bien, sí, deberían. O sea, no es opcional, ¿no? Eh, bueno, ahora el resultado de esto es pues algo mucho más manejable, mucho más sencillo. Sí, definitivamente este marcador ya chupó faros. Ahorita les explico por qué se dice chupar faros. A muchas expresiones en mi época con las generaciones se van perdiendo ciertas expresiones, ¿no? Y van saliendo otras nuevas. A mí me da mucha risa eso de las generaciones más chavas como ustedes que dicen Oli, ¿no? Eso en nuestra época se nos hubiera hecho así como muy cursi, ¿no? A las clases medias mexicanas de los años 80, 90, nos gustaba más hablar como si fuéramos chavos banda, que muchos no somos, yo no soy, pero nos gustaba más usar expresiones de barrio, ¿no? O nos gusta. Eh, sí, entonces, pues las formas de hablar van cambiando. Por cierto, dicen que cuando la clase media, no sé si leyeron ustedes esto alguna vez, me imagino que la mayoría no, pero dicen que cuando la clase media mexicana empezó a hablar así de una forma muy, muy como de barrio, fue cuando el movimiento del 68 de los estudiantes, ¿no? Que la clase media de épocas anteriormente a esos años, pues era muy dada se dice, ¿no? Habría que averiguar qué tan cierto era. La clase media urbana de México, que era mucho más pequeña que la de ahora, por cierto, pues era dada muy a buscar hablar como la gente rica, ¿no? Así como con un lenguaje muy elegante, muy correcto, cuidando mucho las expresiones, ¿no? Y en los 60 pues empezamos los jóvenes, digo, yo estoy hablando de mí cuando era más joven, pues y no, yo no viví en el 68, nací en 1976, pero me estoy refiriendo a las generaciones de allá para adelante, ¿no? Que ahí fue cuando empezamos a hablar mucho de barrio. Ahora, no sé si es por la globalización, el K-pop o por qué, pero yo siento que las clases medias mexicanas se han vuelto como que un poquitito más fresas, ¿no? Es una generalización, ya sé que no son del todo así, pero sí como que hay cierta diferencia.
¿no? Bueno, ay, maestro, ya cállese, póngase a dar clase. Está bien. Entonces estábamos con este ejercicio. A ver, decíamos que era para, que todo este relajo era para simplificar, y en efecto, en el numerador, en la parte de arriba ya nada más nos queda el 16 y el 15. Todo lo demás ya se convirtió en uno, o sea, entre comillas se canceló, ¿verdad? Porque es estar multiplicando por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, ¿y para qué carajos escribo tantos unos? Pues basta con eliminarlos, ¿no? Y abajo ya nada más quedó el 2 por uno. Entonces, si ustedes multiplican 16 por 15 les va a dar 240. Y yo nada más por pura costumbre didáctica lo hago, aunque ya lo hice cientos de veces. Este ejercicio ya lo hicimos en el salón un montón de veces y lo voy a hacer una vez más. Aquí lo hago en la en la calculadora de mi computadora y me da que son efectivamente 240. Y 2 por uno, hasta un niño de primaria no sabe decir que son dos. Vale. Entonces, 240 entre 2 hacen la división ustedes y nos da 120, ¿no? Entonces, pues ese es el resultado de la fórmula de la quinta pregunta del ejercicio uno. Nada más lo estoy haciendo, tengo la costumbre de decirles cómo se hace porque ya los veo, si no, a muchos de ustedes queriendo hacer toda la pinche multiplicación de arriba y luego toda la pinche multiplicación de abajo. Se van a tardar 2 horas, ¿no? ¿Y para qué? Así, con estas propiedades, se hace mucho más sencillo. A la hora de trabajar con estadística para las ciencias sociales, tenemos que acostumbrarnos, sí, a pensar, salirnos de nuestra zona de confort, pero también tenemos que aprender a hacernos la vida más sencilla cuando podamos, ¿no? Tenemos que aprender truquitos, ¿sí? Porque nos van a exigir resultados rápidos en el mercado de trabajo. No podemos andar, ay, qué bonito hacer 20 multiplicaciones, ¿no? Tenemos que llegar al resultado deseado con los menos pasos que podamos. Lo que no quiere decir que tengamos que flojonear, porque eso es lo que muchas veces se entiende en la facultad por simplificarse la vida, ¿no? O sea, trabajar, sí trabajar, pero sin desperdiciar esfuerzo, ¿no? Va que va. Vamos a tomar un pequeño break y vamos a seguir un poco más adelante. Este va a ser un tiempo que se les va a hacer raro, unos minutos en que pues no me van a ver, bueno, no me van a ver ni siquiera mi hombro, como están viendo ahorita. No va a haber nadie hablando. Es cuestión muy, muy poquito, pero sí denme chance de tomarme un respiro, por favor.
Bueno, ya vamos a empezar otra vez. Aquí quiero, por favor, insistir en algo. Esto es como un paréntesis, pero son paréntesis bien importantes. Que se acuerden que les decía yo, no confundir 0.5 o 0.05 con 0.005. Se encuentra uno hasta gentes que ya son egresadas
de la facultad están en el mercado de trabajo y están cometiendo esta clase de errores. Les dicen, háblame de un valor menor a 0.05 y les enseñan un valor de 0.4 y dicen que 0.4 es menor que 0.05. Literal, ¿eh? No estoy exagerando ni inventando. Aunque ya sabemos que esta facultad no se llena precisamente de personas con mucho gusto por las matemáticas, pues eso no es disculpa para no saber ni siquiera aritmética básica, porque por eso tenemos los políticos que tenemos. Son gente que pues muchas veces no sabe sumar 2 más 2 y querer gobernar este país sin sumar 2 más 2 pues nos lleva a la clase de gobiernos que tenemos, ¿no? Que no les tengo que platicar cómo son. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? En fin, 0.5 es 10 veces más que 0.05 y 0.05 a su vez es 10 veces más que 0.005. Por ende, 0.5 es 100 veces más que 0.005, ¿no? Multipliquen y dividan entre 100 cada cantidad y van a ver que les estoy diciendo la mera verdad. Dividan 0.05 entre 10 en su calculadora y les va a dar 0.05, esta cantidad de acá. Dividan esto entre 10 y les va a dar esto. Es muy importante que tengan esta claridad porque al rato esto es algo que sí vamos a ocupar. Repito, nada de lo que yo les estoy dando es relleno, es porque no sabía qué darles y se me ocurrió meterles, llenarlos de datos innecesarios. No, no tengo en absoluto ni esa filosofía ni esa metodología para dar clase. ¿Sí? Si les estoy diciendo, si les estoy diciendo, haciendo tanto énfasis en este tipo de cosas, es porque antes de llegar a temas donde ya nos van a estar pidiendo que corramos, pues vamos a tener que caminar, que aprender a caminar, ¿no? Y esto es aprender a caminar. Tener las bases, ahora sí que más básicas, porque de nada nos sirve querer hacer cosas avanzadas si no tenemos la base, ¿no? Nada más ténganlo muy claro. Ahora bien, ya entrando en el siguiente tema, sustancial, necesito que nos familiaricemos con la distribución binomial, ¿no? Entonces, habíamos quedado, y esto ya se los puse en el pizarrón muchas veces, pero va una más, habíamos quedado que en la estadística inferencial estamos trabajando porque tenemos una cosa que se llama población, que es un conjunto de elementos. Estos son los elementos. Pueden ser personas, muchas veces en ciencias sociales usamos agregados de personas, poblaciones de personas, pero también pueden ser hogares, pueden ser empresas, pueden ser ciudades, pueden ser países, pueden ser todo tipo de unidades que se nos ocurran, pueden ser colonias, lo que ocupemos para nuestros estudios, porque en las ciencias sociales tienen la enorme riqueza de que se estudia desde el nivel de las personas hasta el nivel de agregados muy grandes, ¿no? O sea, en la carrera de relaciones internacionales, cuando se hacen análisis estadísticos, pues ahí los elementos que integran la población son los países del mundo. Ahí se trata de ver al conjunto de los países que integran nuestro planeta, ¿no? En otras ciencias como la administración pública, la sociología, muchas veces nos interesa irnos a un nivel más macro y ahí vemos la cuestión nos metemos a cuestión de los individuos, ¿no? De las personas. Entonces, eh, pues finalmente de lo que se trata la estadística inferencial es, decía, de que tenemos una población y que muchas veces tenemos la necesidad, como ustedes ya vieron con
condenado ensayo de muestreo que les encargué, pues tenemos la necesidad de tomar de estos elementos un conjunto más pequeño. Más pequeño, pero tiene que ser de elementos de acá, a fuerzas, ¿no? Y este conjunto le llamamos muestra. ¿Ve? Y este conjunto de acá sale exclusivamente de acá, ¿vale? Entonces, buena cantidad del curso de estadística inferencial es que ustedes pues entiendan lo siguiente. Hay fórmulas para obtener un valor, perdón, a la hora que estamos sacando una muestra, hay fórmulas para saber entender cómo sacar un elemento de una muestra. ¿Qué probabilidad tenemos de sacar un elemento de una muestra? Un elemento con una característica tal o cual. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que de una muestra nos salga alguien que sea mujer o salga alguien que sea hombre? ¿Qué probabilidad hay que nos salga alguien de más de 60 años o alguien de menos de 15 años? Por decir, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber, conocer esto? ¿Cuáles son las fórmulas correctas? Porque necesitamos asegurarnos de que la muestra sea lo más parecida posible a la población de donde proviene. Nosotros al estar sacando elementos al azar, y ustedes ya vieron en su ensayo de muestreo que una muestra bien hecha se genera por lo regular al azar, por lo menos una muestra probabilística se genera al azar, ¿sí? ¿Por qué se genera al azar una muestra probabilística? Hago paréntesis, pues porque tenemos que asegurarnos que todas las personas o todas las colonias o todo lo que sea que integra nuestra muestra o todos los hogares, pues tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Si no le damos a todos los hogares la misma probabilidad de ser seleccionados o a todas las personas la misma probabilidad de ser seleccionadas, estamos metiendo sesgo en la muestra. Se acordarán que antes de irnos a paro, les dejé un trabajo donde se hablaba de los sesgos, que pueden ser de muchas clases, ¿sí? Entonces, si nuestra muestra a la hora de seleccionar las personas o los hogares o lo que sea que la integran está seleccionada con sesgo, ¿sí? Ya sea un sesgo intencional o un sesgo no intencional, pero que puede seguir siendo sesgo, pues entonces la muestra no se va a parecer a la población de origen y por ende la muestra va a estar mal. No nos va a servir para estudiar la población que se supone que es la que nos interesa, que es esta, ¿sí? Por puro azar, yo podría sacar una muestra de puras mujeres de la población de alumnos de la facultad. El problema de sacar una muestra así es que no me va a servir para conocer las características de los hombres. Y entonces, pues las mujeres, a lo mejor va a ser muy chida para darme cuenta cómo son las mujeres estudiantes de la facultad, lo cual puede ser un tema muy interesante, no lo niego, pero si mi objetivo original era conocer el general de la población de la facultad, pues para eso sí ya valí, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto de las mujeres y que los hombres? Pues yo tengo que conocer, y esta es la base de muchas de las fórmulas que vamos a ver, yo tengo que conocer cuál es la probabilidad de que me salga una mujer o cuál es la probabilidad de que me salga un hombre cuando saco la muestra al azar. Si la probabilidad de que me salgan puras mujeres es muy baja y me sale una muestra de puras mujeres, entonces es muy probable que mi muestra esté sesgada. Para esto son estas fórmulas con las que se van a estar quebrando la cabeza ustedes. Espero que más o menos se haya entendido. Si no se entendió, pues repitan el video, porque si es una idea que necesito que tengan muy clara, porque si no, no van a entender para qué diablos es esto y nomás se van a aburrir. Y por eso andan diciendo que las clases de estadística son son una enfermedad contagiosa que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Pues no, no es eso. Simplemente que pues hay que dar el esfuerzo de enseñar bien y explicarles a los alumnos para qué son las cosas que están haciendo. A mí, desgraciadamente, me tocaron maestros de estadística y creo que por lo que llego a ver en en la facultad, ahora que muchos años más tarde, no crean que ha cambiado mucho la cosa, me tocaron maestros de estadística que
que, pues, para ellos ser un buen maestro de estadística es atiborrar a los alumnos de fórmulas todo el semestre. El problema es que cuando terminan el semestre y a los alumnos les preguntas para qué diablos era cada una de las fórmulas que usaron, pues realmente no entienden ni para qué. A lo mejor sacaron su 10 o su 9 de calificación, pero si no entienden para qué sirve lo que están haciendo, pues realmente no están teniendo un aprendizaje eficaz, ¿no? Por eso mi insistencia en que ustedes entiendan para qué. Entonces, aquí necesito, y estamos viendo recordatorios, necesito que tengan claro lo siguiente. No solamente esta idea de la población y la muestra, sino también de las distribuciones. Las distribuciones, ¿se acuerdan que les pedí en algún momento que mencionaran, no recuerdo ya, pero creo que era su edad y la alcaldía donde vivían? Y les dije, esta es la distribución de la edad, la escribí la edad de cada quien y la distribución de la alcaldía de residencia de cada uno de ustedes. Sí, o sea, cómo se reparten una variable, es decir, una característica que varía, cómo se reparte en una población o en una muestra. Voy a borrar. Entonces, entonces, ¿qué es una distribución? Pues ya si se están acordando de lo que dije, pues más o menos se dan cuenta. Ahora, una distribución, en la mayoría de las veces en el libro de texto, una distribución sí se puede expresar así como lo hice yo, como una matriz de datos. El nombre de cada uno de ustedes y luego la edad de cada uno, así como con filas y columnas, y después la alcaldía de cada uno, ¿no? Esa es una forma muy correcta. Claro que en un pizarrón lleva mucho espacio y se puede hacer con un grupo de 10, pero ya con un grupo de 1000, pues, pues no cabe, ¿no? Tan fácilmente. Pero bueno, se puede expresar los datos así. En los libros de texto donde no hay tanto espacio para mostrar las distribuciones, lo que hacen es mostrarnoslas con forma de gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto cuántos hombres y cuántas mujeres hay en una población o en una muestra, pues la puedo expresar así. Hay 6 hombres y 10 mujeres en un grupo de personas, ¿no? Por decir algo. Estos son 6 y estos son 10. Esta es una distribución y se expresa con una gráfica, así de sencillo, ¿no? También se puede hacer para datos cuantitativos. Muchas veces en su libro de texto vienen gráficas de este tipo. Por ejemplo, es, esto es cuánto gana el ingreso. ¿Cuánto gana la gente en un trimestre desde 0 hasta 1 millón? Y estos son todos los valores con pesos hasta el centavo, desde 0 hasta 1 millón. Y esta línea lo que representa es cuántas personas hay. Entre más, la mayoría de las poblaciones están en los ingresos bajos y medios. O sea, el área bajo esta curva es mayor acá, donde los ingresos son bajos. Y conforme el ingreso se va haciendo más bajo, pues menor cantidad de personas hay aquí. Por eso el área bajo la curva se va haciendo cada vez más chica, hasta que aquí llega casi a tocar con la horizontal, ¿no? Con el eje horizontal. Esto es una forma de representar también una distribución, ¿sí? Solo que ustedes lo han visto, como los libros de estadística están llenos de modelos teóricos, pues lo ven más así como curvas más bonitas, ¿no? Más elegantes. Que si no es así, sino así, ¿no? Esta les parece más conocida, ¿verdad? Pero en la realidad social, en la vida real, es mucho más común que se encuentren ustedes distribuciones como así, ¿sí? Así de raras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la realidad social es muy, pues es como muy variada, muy compleja, ¿no? Si fuera algo fácil de entender los fenómenos sociales, pues ni para qué existirían
facultades como la nuestra, ¿no? Para estudiar la sociedad. Si fuera bien fácil, pues no habría necesidad de tener así edificios tan grandes y llenos de alumnos, llenos de computadoras para conocer cómo rayos es la sociedad, ¿no? Mucha gente, pues piensa que ya lo sabe todo de la sociedad. Yo diría que hasta la mayoría de la gente. Ay, ¿por qué hay pobreza? No, pues porque la gente pobre no quiere trabajar, ¿no? Y ya, ahí se acabó el tema. Para mucha gente, ¿no? Si fuera tan sencillo, pues le digo, ni para qué necesidad tendría de gastarse la UNAM millones y millones de pesos al año en escuelas, facultades, institutos, centros dedicados a las ciencias sociales, ¿no? Parecería que se está desperdiciando el dinero, pero da la casualidad de que estudiar la sociedad, pues sí cuesta mucho trabajo, la sociedad es algo muy difícil de conocer, la política y la sociedad, para que nos entendamos ustedes y yo. La política y la sociedad son muy complejos, muy difíciles de conocer, necesitan mucho estudio, mucho análisis para llegar a conclusiones serias y válidas, y no podemos reducirlas a los simplismos en los que muchas veces cae la mayoría de la gente. Por eso existen estas facultades y estos institutos, porque estudiar la sociedad sí es de personas inteligentes y sí se necesitan muchos años de estudio y de formación y sí cuesta muchísimo trabajo. Por eso están aquí ustedes. Entonces, a veces los fenómenos sociales y políticos pues pueden tener formas así de complejas, ¿no? Y hasta más, ¿no? Pero bueno, nada más ahorita entiendan esto. Estas son unas distribuciones y esta es una distribución, esta es otra distribución, para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de distribución. Ahora bien, cuando hablamos de distribuciones, cuando hablamos de distribuciones, podemos hablar de distribuciones discretas y de distribuciones continuas. Esta es una distinción que ustedes tienen que tener muy claro en lo que nos resta del semestre, que no es casi nada hablando en tiempo, pero pues necesito que lo tengan claro para yo poderles calificar el semestre, ¿sí? Entonces, una distribución discreta es cuando hablamos de un número limitado de valores claramente diferenciados, es decir, cuando nuestra variable se, se divide en categorías, ¿no? En categorías que sobre todo muchas veces pueden no ser cuantificables o no fácilmente cuantificables. Por ejemplo, ¿se bañaron o no se bañaron hoy? Levanten la mano quienes sí, levanten la mano quienes no. Entonces, hacemos una distribución contando a quienes sí se bañaron y quienes no se bañaron, y eso es una distribución discreta. Otras distribuciones discretas son, como el ejemplo de hace rato, cuántos hombres, cuántas mujeres en una población, o la del ejercicio, localidades rurales, localidades urbanas, o, por ejemplo, a veces sí podemos tener eh, distribuciones discretas que son números. Aquí es donde muchos hacen se hacen bolas. Ahorita voy a hablar de eso. O, por ejemplo, personas nacidas en el país, personas extranjeras, esos son variables discretas. O lo que les pregunté hace semanas, ¿en qué alcaldía vive cada quien? Pues eso es una variable discreta. ¿Por qué es discreta? Porque no se puede cuantificar. Simplemente tú vives en Miguel Hidalgo, o tú vives en Tlalpan, o tú vives en Azcapotzalco, o tú vives en Iztapalapa. Bueno, pues eso simplemente son categorías, ¿no? Ahora, las distribuciones continuas son distribuciones que en teoría pueden tener un número infinito de valores numéricos. O sea, ya cuando hablamos de cantidades y cantidades que en todo momento las tenemos claras y precisas, sabemos qué cantidad tiene cada quien.
Por ejemplo, ¿cuánto dinero traen cada uno de ustedes en la bolsa al centavo? Ese es un valor que podríamos averiguar simplemente preguntándoles a ustedes, ¿no? Se revisan la morralla que traigan y ese es el dinero que traen. Esa sería una variable continua, ¿sí? Es una cantidad. Sobre todo lo continuo, asócienlo mucho con la cantidad, con lo cuantitativo, ¿sí? Entonces, variables, distribuciones continuas. Podrían ser la estatura de un grupo de personas, el peso de un grupo de personas, cuánto mide o cuánto pesa cada quien, el ingreso de un hogar, que estamos viendo eso también hace rato. La estatura se mide en centímetros, el peso en kilogramos, por lo menos en México. El ingreso en pesos, también en México. O, por ejemplo, en administración pública nos interesan mucho los presupuestos, ¿no? También es dinero, se mide en pesos. En aquel artículo que estamos viendo de Flores, el que hablamos hace 2 veces, perdón. No, fue la vez pasada, disculpen. La vez pasada que hablamos de ese artículo, varias de las variables que se usan es cuánto dinero se destina a diferentes rubros de la administración pública. ¿Cuánto presupuesto se destina a seguridad? ¿Cuánto presupuesto se destina? No, no era así, perdón. Pero una de las variables, no eran diferentes rubros, pero sí una de las variables era cuánto dinero se destina a seguridad. ¿Sí? ¿Cuánto destina cada gobierno estatal en cada año a seguridad? Ah, pues eso es una variable que se distribuye de forma continua, porque se puede medir en pesos. Los gobiernos publican todos los años un presupuesto de egresos, que es cuánto se van a gastar en cada uno de los temas del gobierno, eh, ahí con pesos y centavos. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde se saca ese tipo de información. Ahora, lo que les iba a decir hace un ratito que les dije que era para después era esto. Más o menos estamos haciéndonos la idea y está bien hecha de que las distribuciones discretas se refieren a cualidades, a categorías, y que las distribuciones continuas se refieren a cantidades, a lo numérico, ¿no? A lo cuantitativo, pero no siempre. Hay veces que para una distribución podemos utilizar, una distribución discreta podemos estar utilizando números. Por ejemplo, cuando tenemos muy pocos valores y se espera que la diferencia de un valor a otro es muy importante, muy notoria. Por ejemplo, hay estudios que se hacen con la distribución de Poisson, por eso los voy a dejar en un ejercicio. El homicidio, pues es un delito relativamente poco común, ¿no? En una hora se cometen muchos más asaltos a mano armada, muchos más robos, a vehículos, a transeúntes, etcétera, que homicidios, ¿no? Pero si estamos estudiando la incidencia criminal, que es un tema también de interés para la administración pública, pues podemos querer cero, podemos ver que en una localidad a lo mejor hay homicidios, estos son homicidios, cero, uno, dos o tres homicidios en una hora, ¿no? Y queremos medir, por cualquier cosa queremos medirlo a nivel de hora, ¿no? Entonces, estos, aunque son cantidades, porque sí se sabe cuánto es, dependiendo del valor de la variable, si es uno, dos o tres, pues finalmente se pueden estudiar con una distribución discreta que se llama Poisson. Repito, ¿por qué? Porque son poquitos valores los que tenemos, o sea, solamente tenemos cuatro, no ocurrieron más. Si tenemos muchos valores cuantitativos, ahí sí, más bien tenemos que buscar usar una distribución continua. Y en segundo lugar, eh, porque la diferencia entre un valor y otro se considera que es bastante importante, que la diferencia entre 0 homicidios y un homicidio puede ser importante, o la diferencia entre 0 homicidios y 3 homicidios es bastante importante. A lo mejor aquí la diferencia entre 0 pesos y 3 pesos, pues no es tanta, ¿no? Finalmente estás amolado si tienes 3 pesos o si no tienes ninguno. Pero acá, teóricamente hablando, sí se considera que es más importante, ¿no?
Entonces, por eso se puede querer utilizar una distribución discreta, aunque estemos hablando de cantidades en algunos casos, ¿sí? Pero por lo regular, cuando tengamos números, lo más común es que vamos a usar una distribución continua y cuando no tengamos números, vamos a usar una distribución discreta, ¿no? Vale. Entonces, vamos a empezar vamos a estar brincando en el curso de lo discreto a lo continuo, de regreso de lo continuo a lo discreto, pero para seguir hablando de distribuciones discretas, aquí vamos a hablar de algunas distribuciones discretas, porque hay muchas. ¿Por qué necesitamos hablar de diferentes distribuciones? Y aquí es donde, a la hora de entrar a la parte de las distribuciones, es donde muchos alumnos se me empiezan a perder, donde ya el curso se les empieza a hacer muy teórico, muy abstracto. No podemos estar usando siempre la misma distribución porque no todos los conjuntos de datos, no todas las poblaciones, no todas las muestras son iguales, ¿sí? La forma de estimar la probabilidad de sacar un valor u otro depende mucho de las características de la población o de la muestra que tengamos. Eso lo van a ir viendo ustedes en el transcurso de su ejercicio 2 y 3, ¿sí? Eh, y aquí en las distribuciones, digo, se pierden mucho los alumnos porque incluso los alumnos que ya llevaron estadística en la prepa, porque hasta donde yo he podido ver, y digo, hasta cierto punto se entiende, pero en los cursos de estadística de la prepa los hacen creer que la estadística nada más es hacer gráficos, hacer cuadros, sacar la media, sacar la mediana, la moda, el rango, si muy si acaso la desviación estándar, y San se acabó, ¿no? Y la gente piensa que la gente que nomás llegó hasta el nivel medio superior, pues piensa que la estadística nomás es eso, ¿no? Pero no, o sea, la estadística es muy importante que entiendan el concepto de distribución y por qué hay diferentes distribuciones, ¿no? El por qué lo van a ir viendo en el camino. Ahorita lo que necesito que me entiendan es que de las distribuciones discretas que hay, pues hay diferentes y no me las voy a acabar todas ni por asomo, ¿eh? Nada más voy a mencionar algunas. Están la uniforme discreta. Ahorita les voy a decir por qué uniforme discreta. Van a decir, ah, caray, maestro, ya revisé el libro de Mendenhall y ahí nada más habla de la uniforme, nunca habla de la uniforme discreta. Ya lo sé, a eso voy, denme chance. Después viene la uniforme discreta, la binomial, la Poisson, que era la que les decía hace rato, la hipergeométrica, una pariente de la binomial, le va a venir por acá la multinomial, y también por allá la distribución G cuadrada, esa también es una distribución discreta, ¿vale? Ya dudo mucho que nos dé el tiempo de ver la G cuadrada, ¿para qué hacen paro? Pero bueno, generalmente en este semestre yo la enseño. Entonces, ah, que por qué les dije que la uniforme discreta, es que si hay una distribución uniforme discreta y una distribución uniforme continua. El libro de Mendenhall que estamos leyendo es muy bueno, por eso se los doy, pero como todos los libros, pues pues tiene sus áreas de oportunidad, ¿no? Como sus cosas que le podríamos mejorar. Y yo siento que no hace suficiente énfasis en que la distribución uniforme se puede aplicar para datos discretos y también para datos continuos. La fórmula de la distribución uniforme para datos discretos y continuos es diferente. Está adaptada para trabajar con los distintos tipos de datos. No se preocupen, no nos vamos a detener en la uniforme porque realmente es una de las distribuciones que más bien se pone por su interés teórico.
pero realmente en la estadística aplicada práctica, prácticamente o casi nunca la vamos a ocupar. Nada más quiero que sepan que si les mencionan a la distribución uniforme en las distribuciones discretas y continuas, es porque hay versiones de la distribución para ambos tipos de datos. Ahorita la que vemos en el salón se llama la binomial. Es esta. ¿Sale? Aquí me los imagino a ustedes diciéndome, sí, maestro. Valga la redundancia. Y yo sé que lo estudiar en línea no es lo ideal. Tenemos que esforzarnos más de lo que nos esforzamos en el salón, porque en la casa, si algo sobran, son distractores, ¿no? ¿Qué, este, qué está pasando un señor vendiendo cosas a gritos o anunciando con un altavoz que se compran tambores y refrigeradores, y no me acuerdo qué más dice? O que tu sobrinito está viendo la tele o jugando a la consola, o que tu mamá y tu papá están discutiendo por dinero, bueno, o que tu hermanita está viendo la tele o está chacoteando con el novio, ya lo sé, o sea, no es así como lo más ideal, ¿no? Pero pues sí tenemos que esforzarnos. Ver este video es una actividad clase, parte del semestre, y sí tienen que esforzarse por verlo eh, con las menores distracciones que puedan. ¿Sale? No siempre en la vida van a tener las condiciones ideales para hacer todo lo que quisieran hacer, ¿no? Se los digo yo que me tuve que esperar un año. A mí me agarró la huelga del 99 a media carrera y me tuve que esperar un año para volver a tener clases. En fin, bueno, voy a borrar. Entonces, la distribución binomial, para que me entiendan, es como la que les puse en el pizarrón hace rato. La distribución binomial de los hombres y de las mujeres. Bi porque es dos. La binomial nada más la vamos a poder usar cuando tenemos dos valores posibles, no más de dos ni menos de dos. Dos. Sí, ya sé que muchas veces en la realidad social nos interesan más de dos valores, efectivamente. Para esos casos hay otras distribuciones, algunas las vamos a ver, ¿sí? Sobre todo la de Poisson es la que vamos a ver. También está la que les dije hace rato, la uniforme discreta, la multinomial, la ordinal, o sea, hay un montón de distribuciones, ¿sí? Que sirven para más de dos valores posibles. Pero aquí tenemos que empezar por lo más básico, como ya les dije antes, ¿no? Vamos a ocupar la distribución binomial. Bueno, vale. Entonces, la distribución binomial y básicamente se basa en que tenemos dos valores posibles. Al valor que nos interesa estudiar se le llama éxito, y al que es lo contrario de lo que nos interesa se le llama fracaso. ¿Sí? Eso simplemente es por conveniencia. Puede resultar así medio chistoso o hasta medio macabro que hablemos de éxito o fracaso. Ah, pues quiero conocer la probabilidad de sacar un hombre, ese es mi éxito, y si me sale una mujer, pues ese es mi fracaso, ¿no? Y repito, lo de éxito y fracaso no tiene ninguna connotación valorativa, no se debe tomar como una cuestión moral. Los demógrafos como yo, por ejemplo, estudiamos mucho modelos de sobrevivencia, ¿no? Nos interesa estudiar, así de feo como se oye,
la probabilidad que tiene la gente de sobrevivir o de morirse, ¿no? Según sus condiciones sociales y económicas. Entonces, si una persona se muere en un año dado, a eso le llamamos un éxito. No porque en sí, porque nos alegre que se haya muerto, sino porque queremos estudiar cuáles son los factores de su entorno social que lo llevaron a morirse antes de tiempo, por decir, o por morirse más pronto que otras personas, ¿no? Entonces, por eso le decimos éxito a la muerte. Eh, pero bueno, aquí nada más quiero que me entiendan que éxito se refiere al resultado que nos interesa, ¿no? Sobre todo la distribución binomial se usa cuando la probabilidad, tienes varios intentos. Cada intento es cuando sacas una persona de la población para ponerla en la muestra, ¿sí? O cuando sacas, por eso todos esos ejemplos de cosas tan bobas que vimos al principio del curso, ¿no? Que si tiras una moneda, que si sacas un papelito, que si sacas un dulce de una jarra, bueno, se les ponen esos ejemplos aparentemente de cosas tan triviales para que empiecen a entender, o porque se espera que así empiecen a entender cómo es la probabilidad, ¿sí? Entonces, aquí ya no son papelitos, ni dulces, ni monedas, aquí es, si yo saco en mi proceso de selección de una muestra es sacar a las personas, una población, una por una, para integrar nuestra muestra. Y para cada vez que seleccionemos una persona, tenemos que conocer la probabilidad de que esa persona sea de la característica que nos interesa. Porque hay personas que tienen esa característica y personas que no. ¿Sí? Y, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de mujeres en el Estado de México y no son todas las mujeres, porque hay mujeres de todas las edades, desde 0 años en adelante, ¿no? Nos interesan mujeres en edad reproductiva, que es de 15 a 49 años, ¿no? Las edades en que la mayoría de las mujeres tienen hijos. Y pues lo que nos interesa como administradoras públicas es pues el tema de un programa de planificación familiar. Queremos enseñarles a controlar cuántos hijos tienen y cuándo los tienen, ¿no? En qué momento de su vida. Entonces, el gobierno del estado sacó un programa de planificación familiar y lo que quiere conocer es la probabilidad de que lo que quiere conocer el gobierno es la probabilidad de que si tú sacas una mujer de estas edades, pues cuál es la probabilidad de que conozcan el programa, ¿no? Ahí hay dos valores posibles nada más, o la mujer lo conoce nada más o no lo conoce. Esos son los que nos interesan. No nos interesa si lo conoce tantito, si lo conoce mucho, simplemente si lo conoce o no lo conoce. Entonces solamente hay dos categorías posibles. Por eso estamos usando la binomial. Si no, estaremos utilizando otra distribución. ¿Sí? Entonces, básicamente, qué es lo que nos interesa aquí? Ah, pues sacamos una muestra de 9 mujeres, ¿no? Las muestras siempre las vamos a representar con la letra N, ¿no? 9 mujeres de estas edades, vuelvo a repetir. No nos interesan mujeres más jóvenes ni más viejas. ¿Por qué? Pues eh, porque muy pocas mujeres tienen hijos después de los 49 y por lo regular, pues ya al hacer planificación, pues con mujeres ya tan mayores, pues ya no nos interesa mucho. Difícilmente van a seguir teniendo más, aunque tengan uno, ¿sí? A esa edad. Y mujeres más jóvenes, pues ya más bien, más que un programa de planificación familiar, más bien serían sujetos de un programa para prevenir el embarazo a edades muy tempranas, ¿no? En la adolescencia temprana. Porque sí, sí hay mujeres que tienen hijos a los 12, a los 13, a los 14, sí, pero serán sujetos de otro tipo de programa público, ¿no? Entonces, sacamos la probabilidad, a partir de esta muestra encontramos que la probabilidad de conocer el programa es de 0,8, ¿sí? U 80%, como ya nos cansamos de ver en esta clase, ¿no? O sea, de 9 mujeres que salieron, el 80% nos conocen el programa, ¿sí?
Entonces, la probabilidad binomial se utiliza cuando la probabilidad eh, de un, cuando la probabilidad de un evento, la probabilidad del evento que nos interesa no cambia mucho según el número de mujeres que vamos sacando. Como la población total, según el censo de 2020 en el Estado de México de mujeres de esta edad era de 4,7 millones de mujeres de estas edades, pues básicamente, si agarramos una mujer y la ponemos en la muestra y luego agarramos otra y luego agarramos otra y luego nada más agarramos 9, pues eso no nos va a ir cambiando mucho la probabilidad de sacar una mujer de tal o cual edad, porque la probabilidad de que conozcan o no conozcan va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de la muestra es muy pequeño con respecto al tamaño de la población. 9 es una cantidad muy pequeña respecto a casi 5 millones, ¿no? Hay otros casos donde la población de origen es pequeña. Entonces, ahí es más recomendable usar la distribución hipergeométrica. ¿Por qué? Porque la probabilidad de seleccionar un evento que sí o que no, que se conozca o no se conozca el programa, la probabilidad de sacar una mujer que sí conozca o no conozca va a ir cambiando mucho según según las mujeres que hayamos sacado anteriormente. Si nuestra población nada más es de 15 y nosotros sacamos 9, pero las 9 no conocen el programa, pues casi seguro las mujeres que quedaron, pues, o no, bueno, no vas a ser las 9, pero bueno, si 9 sacamos que no conocen el programa, pues cada vez va a ser más probable que de las 15 que quedan, la mayoría sí lo conozca. Entonces ahí sí va a cambiar la probabilidad con cada mujer que saquemos. Espero que más o menos se esté entendiendo. Bueno, es que a veces cuesta mucho trabajo explicar estos conceptos en tan poco tiempo, ¿no? Pero más o menos espero que se entienda la idea y si no se va a reafirmar con un ejercicio más adelante. No se preocupe. Entonces, queremos conocer, para trabajar con la distribución binomial usamos una fórmula pues, que le corresponde a la binomial, ¿sí? Y lo voy a volver a escribir para que lo tengamos claro. Eventos posibles son conocer o no conocer el programa. Son las únicas dos probabilidades. Y lo que se le llama éxito, pues es que la mujer conozca el programa, ¿no? En este caso. Sacar una mujer que conozca el programa. Hay mujeres que lo conocen y mujeres que no. Entonces las mujeres que lo conocen se muestran como conocer y las mujeres que no lo conocen se muestran como no conocer. Ahora bien, queremos saber, ¿cuál es la probabilidad que exactamente 5 mujeres de esta muestra de 9 conozcan el programa de planificación familiar? ¿No? Supongamos que nos pregunta eso el secretario de Salud del Estado de México, ¿no? Si yo saco una muestra de 9, ¿qué tan probable es que 5 mujeres conozcan el programa? ¿No? Porque, ¿por qué me interesa esto? Otra vez, pues porque si yo saco una muestra de 9 y 5 mujeres conocen el programa, pues quiero saber qué tanto esa muestra al, se parece a la población de donde viene, ¿no? Si la muestra tiene una probabilidad muy baja de parecerse a la población de donde viene, entonces lo más probable es que no sea una muestra que nos sirva, es una muestra sesgada, ¿sí? Entonces, tenemos que ver si nuestra muestra es muy probable que sea buena o es poco probable que sea buena, ¿no? Esa es la idea de estos canijos ejercicios. Entonces, vamos a poner la fórmula de la distribución binomial. A ver, quedamos que y la fórmula es así.
Es un chorote de fórmula. ¿Vale? Es la probabilidad de que el valor de X que sacamos, de que el valor de la población sea el valor que nos salió en la muestra, ¿no? Paréntesis, esta primera parte de la fórmula es la misma fórmula para obtener las combinaciones. Lo que hicieron ustedes la vez pasada, por eso se pone lo de las combinaciones antes, porque para trabajar con una distribución binomial, a fuerzas tenemos que conocer la fórmula de las combinaciones, ¿vale? Y aquí, repito, tienen que ir aprendiendo, tienen que ir anotando de bolón ping-pong, porque eh, el pizarrón es pequeño y no me alcanza el espacio para hacer darles tanto tiempo de anotar como ahí en el salón, ¿no? Voy a borrar estas partes arriba, pero entiéndase que seguimos viendo la binomial. Vale. N es el tamaño de la muestra. K es el número de éxito. P es la probabilidad de éxito. Y Q es la probabilidad de fracaso. A ver, explíqueme eso, maestro, con todo gusto. A ver, en este caso, el tamaño de muestra que tenemos, quedamos que era de 9. Si no me creen, vuélvanse a sus apuntes y ahí lo encuentro. K es el número de éxitos que nos salieron en esta muestra. Dijimos que sacamos una muestra de 9 mujeres, 5 conocían el programa. Si no me creen, vuélvanse a sus apuntes. Ahí está. P es la probabilidad de éxito que habíamos sacado de una muestra anterior. Entonces, en una muestra anterior habíamos sacado que la probabilidad de éxito era 0,8. Y Q era la probabilidad de fracaso. Aquí entra lo que vimos de probabilidad anteriormente. El total de los resultados posibles es 1. Le restamos la probabilidad de éxito y es menos 0,8. 1 menos 0,8 nos da 0,2. Por ende, la probabilidad de que una mujer en el Estado de México no conozca el programa es de 0,2. Ahí está. Para eso nos estuvimos quebrando tanto la cabeza con probabilidades antes, ¿sí? Porque ustedes esto ya lo tienen que manejar al dedillo, ¿sí? En todo el resto del curso. Si tengo una probabilidad de 0,8, como solamente hay dos resultados posibles, pues lo que no está en P tiene que ser necesariamente igual a 0,2 y lo que no está en P lo llamamos Q, simplemente por convención. ¿Sale? Vale. ¿Qué pregunta nos habían hecho? Y ya tengo que borrarlo de arriba. Entonces, pónganle pausa o algo. No, ¿saben qué? Perdón, mejor lo voy a hacer acá abajo, para darles un poquito más espacio para un poquito más de tiempo para ir anotando. Pero bueno, estos valores de acá los vamos a sustituir en la fórmula de la binomio. Entonces, la probabilidad de que efectivamente en esta muestra una población obtenida de esta muestra nos dé un valor de 5, perdón, de que de esta población una muestra nos dé un valor de 5 mujeres que sí conocen el programa, queremos saber, ¿es chica? ¿Es una probabilidad pequeña o es una probabilidad grande? Pues vamos a reemplazar.
9 factorial, 9 acá abajo, 9 menos 5 factorial por 2 factorial. Y acá vamos a usar lo de las potencias. Necesito, chavos, otra vez, volvemos a lo mismo. No me hagan multiplicaciones cuando les estoy poniendo potencias. Por favor. P es el valor de acá. Es el 0,8. Lo vamos a elevar al valor K y el valor K quedamos que es igual a la, que es a la 5, ¿no? Y Q es este valor de acá. Es un 0,2 y va a estar elevado a la n menos K. Y la n menos K le damos que es igual a 9 menos 5. ¿Va que va? Entonces, trabajar correctamente con los factoriales y con las potencias, por favor, es indispensable para que este ejercicio y los que siguen nos vayan a salir bien. Voy a borrar acá arriba. Ahora sí. Y voy a seguir con esta fórmula, nada más acá más arriba. Bueno, acá 9 factorial. Lo convertimos en lo mismo, ¿no? 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno, ¿no? Facilísimo. 9 menos 5 factorial es 4 factorial. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento para no complicarnos, ¿no? Se va a alcanzar a ver hasta allá, apenitas, ¿no? Se va a ir haciendo más chiquito esto conforme vayamos avanzando. Va que va. Bueno, ahora tenemos que convertir lo de abajo. Voy siguiendo esto, ¿eh? Pues este 4 factorial se convirtió en 4 por 3 por 2 por uno. 2 factorial se convirtió en 2 por uno. Y esta es la multiplicación entre los dos factoriales, que pues simplemente se sigue multiplicando, ¿no? Es bastante sencillo. Aquí va. Bueno, ahora vamos a simplificar, como ya habíamos hecho. Este 4 de acá abajo tiene un 4 acá arriba, este 3 de abajo tiene un 3 acá arriba, este 2 de abajo tiene un 2 acá arriba, este uno y este uno también se van. Y ahora nos quedó 9 por 8 por 7 por 6 por 5 arriba y abajo 2 por uno. Y acá abajo 0,8 a la 5 por 0,2 a la 9 menos 5. Aquí va. Entonces, ustedes multiplican todos estos valores 9 por 8 por 7 por 6 por 5 y nos va a dar un número así medio grande abajo, que es 362.880. Y abajo nos va a dar simplemente 2 por una 2. ¿Va que va? Bueno,
Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le puse aquí 4? ¿Por qué puse aquí 2 factores? Ay, sí, sí, ay, Dios mío. Discúlpenme. Me quiero un 5 factorial. Lo que pasa es que no hay nadie en el salón para que me diga. No tengo salón aquí para que me digan que me equivoqué. Es 5 factorial. Vamos a regresarnos. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sale? Este 5 se va con este 5. Entonces nos queda, sí, cuando eso es demasiado raro. Vale. Es que era un 5, no sé por qué aquí inventé que eran 2 factorial. Pues este 5 factorial está acá, 5 factorial es 4 por 5 factorial. Pues acá es 4 por 5 o sea, es un 4 factorial, descompongo el 4 en factorial, después descompongo el 5 en factorial, y ya después quedan así, ¿no? Y ya simplificando, queda esto así y esto así. Entonces, lo bueno es que caché el error rápido. 9 por 8 por 7 por 6 por 5 es lo de arriba. ¿Sí o no? No, ya arriba ya no lleva 5. ¿Por qué nos lo volamos aquí? 9 por 8 por 7 por 6. Aquí nos da 3024, ¿no? De abajo nos da 4 por 3 por 2 por uno. Nos va a dar 24, ¿no? Vale. Ahora dividimos. Esto luego, ya lo voy a borrar. Dividimos el 3024 entre 24, este de acá. 2024 entre 24 nos da 126. Esto entre esto nos da 126. Bueno, aquí es donde les decía, no me confundan multiplicaciones con potencias, por favor. No les estoy pidiendo 0,8 por 5, les estoy pidiendo 0,8 a la quinta. Ustedes hacen con su calculadora. ¿Dónde está este rollo del... Ah, ya lo encontré. 8,5 a la quinta nos da 0,32768. Ahora, perdón, aquí me faltó el 0,2. 9 menos 5 es 4. Entonces queremos hacer el 0,2 a la cuarta. Bueno, es que quería hacer primero esto que esto, pero bueno, no importa. No siento que nos esté complicando mucho. 126 por 0,32768 por 0,2 a la cuarta.
que hacemos 0.2 a la cuarta y nos da 0.0016 a la cuarta. Ya no sé, ya es 0.2 a la cuarta. Va. Entonces voy a multiplicar ahora estos tres números. 126 por punto 32.768 por punto 0016. Y le damos igual y nos da el resultado, nos da 0.066. O sea, sí, la probabilidad de que, la probabilidad de que nos dé, nos den cinco mujeres, sabiendo que la probabilidad de éxito es 0.8, es decir, 80%. La probabilidad de que en una muestra de 9 mujeres, 5 mujeres de esas 9 nos conozcan el programa de planificación familiar, pues es una probabilidad más bien baja, 0.066, o sea, 6.6%. Dado que el 80% de las mujeres conocen el programa, una muestra parecida a esa población más debería tener más mujeres, más de 5 mujeres que conozcan el programa, posiblemente. Es lo que me inclinaría a pensar. Es decir, esta muestra es más bien probable que no se parezca a la población. Si yo multiplico esto por 100 para que me entiendan de qué estoy hablando. Punto 0.066 lo multiplico por 100. Lo multiplico por 100 y me da 6.6%. ¿Sale? O sea, es, ¿qué escribí? Ah, es que no se ve bien. Pero es que aquí por lo incómodo me sale muy fea la letra. Y luego lo veo en la pantalla y hasta dije yo, ay, ¿qué dice ahí? 6.6, la probabilidad de que una muestra, de que de 9 mujeres solamente 5 conozcan el programa es 6.6%. Es una probabilidad más bien baja. Entonces, eso quiere decir que nuestra muestra, hay una muy buena probabilidad que no sea una muestra parecida a la población. ¿Sale? Para eso es el ejercicio este. Si ustedes hacen valores más, si hacen valores diferentes, les va a ir dando diferentes probabilidades. Algunos valores seguramente van a ser más cercanos al 1, al 100%. ¿Sí? Entonces ahí van a ver que hay otras muestras que no esta, que sí son mejores muestras de la población de origen para este tema, para el tema de cuántas mujeres conocen el programa de la planificación familiar. Ahora bien, me da pena porque cometí un error al principio de la fórmula. Los profesores somos humanos, también nos equivocamos igual que ustedes, también lloramos, sufrimos, amamos, hacemos pipí, todo lo demás, ¿no? Entonces voy a repetir toda la fórmula rápido, ya yendo de volada, una vez más, porque si no siento que los hice muchas bolas. Pero bueno, las conclusiones del ejercicio ahí están. Nomás vamos a repetir el cómo se ejecuta. Y una disculpa por el error. Pero ahí va de nuez, como se dice por ahí. La probabilidad de x igual a k, digamos que era igual a n factorial, n menos k factorial por k factorial por p a la k, a la n, perdón. ¿Es para la n? Es para la k. Se me va. P a la k, perdón. P a la k por q a la n menos k.
Para los que se hicieron bolas, ahí va de nuevo. Sale. Y quedamos que n es igual a 9, k es igual a 5, p es igual a 0,8 y q es igual a 0,02. Ahí va. ¿Sale? Va que va. Entonces, haciéndola, va a ser así. La probabilidad resustituyendo. X igual a K. Arriba es 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Vamos a empezar un poquito más despacio. 9 factorial. 9 menos, abajo 9 menos 5 factorial multiplicado por K factorial, que es 5 factorial. La sustitución viene toda de los valores de acá. Multiplicado por 0,8 a la K, que es 5. Multiplicado eso es por 0,2, que es 9 menos 5. N es igual a 9, K es igual a 5. Eso está acá. Va, ahora sí. 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Abajo, 4 factorial multiplicado por 5 factorial. Así de sencillo. 0,8 a la 5, 0,2 a la 9 menos 5. Va, sigo sustituyendo. Más que nada lo trabajoso aquí son los canijos factoriales, ya lo sé, porque tiene uno que escribir mucho. Yo sustituí este arriba pues ya lo había hecho. 9 por 8 por 7 por hasta por 1. El 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y como aquí un signo de multiplicación, pues simplemente voy lo que sustituí de los factoriales, pues lo sigo multiplicando. Y las multiplicaciones corridas, pues simplemente se hacen una tras otra, ¿no? Pues 0,8 a la 5 por 0,2 a la 9 menos. Simplificando. Este se va con este se va con este se va con este se va con y este se va con este de acá abajo, ¿no? Ya nos quedaron 9 por 8 por 7 por 6 arriba y 4 por 3 por 2 por 1 abajo. Como sé que ustedes son muy inteligentes, ya no lo voy a escribir otra vez. Simplemente 9 por 8 por 7 por 6 quedamos que era. Espérenme, se me cayó el plumón. Va que va. Entonces, 9 por 8 por 7 por 6 es 3024. Y acá abajo 4 por 3 por 2 por 1 nos va a dar 24. Ese es mi lado. Eso está re fácil. 4 por 3 12 por 2 24 por 1 24, ¿no? 0,8 a la 5 y 0,2 a la 9 menos 5. Vamos a sustituir acá arriba. Otra vez. 2024 entre 24
Quedamos que era 126. Esta división. 3024 entre 24. Quedamos que era 126. Y nos resta, pues, estas dos potencias, ¿no? Borro acá. 0.8 elevado a la quinta, que no es 0.8 por 5, por favor. Es más, si quieren que se los demuestre, vamos a hacer 0.8 multiplicado por 5, nos da 4, exactamente. ¿Sí? En cambio, 0.8 elevado a la quinta nos da un valor que no tiene nada que ver. Nos da 0. Espérame, es el 126. 0.8 a la quinta nos da 0.3278. Nada que ver con un 4. Esta es una cantidad más de 10 veces más pequeña que 4. Entonces la diferencia al meterla en una fórmula va a ser gigantesca. Quedamos que este 0.2, 9 menos 5, pues es a la cuarta, ¿no? Va, va que va. 126 por todo esto todavía lo voy a dejar igual, porque lo que me interesa ahorita es hacer esta potencia. 0.2 elevado a la cuarta. Ahí está. 0.0016. Y bueno, ya lo que se hace simplemente es multiplicar estos tres. 126 por 0.32768 por 0.0016. Esto nos da el valor de 0.066. Entonces, esta es la probabilidad de sacar cinco mujeres en la muestra con las características que ya conocemos y con las características que ya conocemos en la población. Entonces, si yo multiplico 0.66 por 100, me da 6.6%. Este es el resultado que quiero que vean. La probabilidad que en una muestra de 9 mujeres me salgan 5 nada más 5 que conocen el programa de planificación familiar es de 6.6%. Este es el resultado. Aquí lo dejamos. Ahorita ya me estuvieron escuchando un buen ratote. Mañana les voy a grabar otro video ya corto, retomando esto mismo. Espero que sea ya más corto, si tiene que ser, pero es para que se den cuenta de otro aspecto de este tema. Ahorita, bueno, aquí lo dejamos. Muchas gracias. Espero ya haberlos dejado menos hechos bolas con esta segunda vez que lo hicimos. Creo que ya se entendió un poquito más claro. Y pues ya vean este video porque ya les voy a pedir para la próxima semana un ejercicio de este. Sale y vale.